Hola a todos y bienvenidos una vez más a este rinconcito de Internet, su canal favorito donde exploramos historias que nos llegan al corazón, donde nos sumergimos en emociones intensas y reflexionamos sobre la vida y el amor. Hoy en particular, tenemos un tema que estoy seguro que va a resonar con muchos de ustedes, especialmente con aquellos que disfrutan de las historias que tejen la realidad con la ficción, con esas narrativas que nos hacen creer en la magia del destino, en la fuerza de los sentimientos puros, y que por supuesto, nos arrancan una que otra lágrima. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que quizás les suenen familiares si son amantes de las telenovelas turcas, o incluso si simplemente son curiosos de las historias de amor intensas que se pueden encontrar en cualquier rincón del mundo. Vamos a adentrarnos en una historia particular, un momento de sus vidas, un instante que se grabó a fuego en la memoria de quienes lo presenciaron y que ahora les vamos a compartir. Vamos a hablar de un deseo, un anhelo profundo, una petición que emanaba del corazón de Kerem, un gesto que, créanme, los va a conmover. Pero antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta historia, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí y también a los que nos acompañan siempre, que su suscripción es el motor de este canal. Así que si les gusta el contenido que les ofrecemos, si disfrutan de estos momentos de reflexión y de las historias que les contamos, no olviden darle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. También nos ayudaría muchísimo si le dan like a este vídeo y lo comparten con sus amigos, con esa persona especial, con cualquiera que disfrute de una buena historia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia, en la historia de Kerem y Hande, y en ese deseo tan especial que él tenía para ella. Verán, Kerem y Hande son dos figuras que para muchos representan el ideal de amor. Sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, han estado marcadas por una conexión profunda, por una química innegable que traspasa cualquier barrera, por una admiración mutua que se percibe en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que se dedican. Pero como en toda historia, la suya también ha tenido sus altibajos, sus momentos de alegría, pero también sus momentos de tristeza, de incertidumbre y de dolor. Y es precisamente en uno de estos momentos, cuando la vida les puso una prueba, cuando la fragilidad de la existencia se hizo más evidente, que surgió ese anhelo de Kerem, un deseo tan puro y tan conmovedor que nos hace reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles, sobre el valor de la felicidad simple y sobre la fuerza del amor incondicional. Kerem, en ese instante crucial, no pedía fortunas, no buscaba reconocimientos, no anhelaba poder ni fama. Su único deseo, lo que emanaba de lo más profundo de su ser, era ver sonreír a Hande. Sí, así de simple y así de poderoso. Ver sonreír a Hande, la mujer que lo inspiraba, la persona que le daba sentido a sus días, la compañera con la que había compartido tantas alegrías y tantas penas. Él sabía mejor que nadie el poder transformador de una sonrisa, la energía positiva que irradia, la luz que genera en el alma de quien la recibe y también de quien la comparte. Para Kerem, la sonrisa de Hande era un faro en la oscuridad, una melodía que le alegraba el corazón, un oasis en medio del desierto. Y en ese momento de incertidumbre, de dificultad, su único anhelo era ver esa sonrisa, ver esa luz brillar de nuevo en el rostro de la mujer que amaba. Imaginen por un momento la escena. Kerem con la mirada llena de ternura y preocupación, sujetando delicadamente la mano de Hande, quizás en un momento de silencio, en un instante de reflexión profunda. Y entonces con la voz entrecortada, con los ojos llenos de esperanza y amor, Kerem le susurra su deseo, su plegaria silenciosa: solo quiero verte sonreír, Hande. Esas palabras tan sencillas pero tan cargadas de significado, resonaban con una intensidad que erizaba la piel, que conmovía hasta lo más profundo del alma. No era un deseo vacío, no era una frase cliché, era la expresión genuina de un amor profundo, de un cuidado desinteresado, de una preocupación sincera. Era el anhelo de un hombre que lo único que quería era ver feliz a la mujer que amaba. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora. Porque el deseo de Kerem no era solo un anhelo personal, sino que también reflejaba el sentir de muchos de los que los admiraban, de quienes seguían su historia, de quienes se habían conmovido con su amor. Su deseo se convirtió en una petición colectiva, en una plegaria unánime que se elevaba al cielo con la esperanza de que la sonrisa de Hande volviera a iluminar el mundo. Era una muestra de solidaridad, de empatía, de apoyo incondicional que trascendía las fronteras, los idiomas y las culturas. Demostraba que más allá de las pantallas, más allá de la fama, más allá de las diferencias, existe un sentimiento universal que nos une a todos, el deseo de ver felices a las personas que amamos.
Y es que la historia de Kerem y Ande, como muchas otras, nos recuerda que la felicidad no siempre se encuentra en las grandes hazañas, en los logros materiales o en los reconocimientos públicos. A menudo, la verdadera felicidad se esconde en los pequeños gestos, en los detalles cotidianos, en las palabras sinceras, en las miradas cómplices, en las sonrisas que iluminan nuestro camino. Y es precisamente en esos momentos de sencillez, de autenticidad, cuando el amor se manifiesta en su forma más pura y más hermosa. El anhelo de Kerem, su deseo de ver sonreír a Ande, es un recordatorio de que lo más importante en la vida son las personas que amamos, los momentos que compartimos con ellas, las emociones que vivimos juntos, los lazos que construimos a través del tiempo. La historia de Kerem y Ande en este contexto particular nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar cada momento, cada sonrisa, cada gesto de cariño. Nos recuerda que la vida es un regalo precioso que debemos aprovechar al máximo, que la felicidad es un camino que debemos construir día a día, y que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar cualquier dificultad en una oportunidad para crecer y para aprender. El deseo de Kerem, esa simple petición de ver sonreír a Ande, nos muestra que a veces, los mayores anhelos se encuentran en las cosas más sencillas, en los gestos más pequeños, en los sentimientos más profundos. Es una historia que nos habla de vulnerabilidad, de humanidad, de la necesidad de conectarnos con los demás a un nivel más profundo, de la importancia de expresar nuestros sentimientos y de demostrar nuestro cariño a las personas que nos importan. La historia de Kerem y Ande en este episodio particular nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, el amor es un faro que nos guía, una fuerza que nos impulsa y una esperanza que nos mantiene a flote. El deseo de Kerem de ver sonreír a Ande no solo fue un anhelo personal, sino un reflejo de un sentimiento universal, un deseo compartido por muchos de nosotros. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos anhelado ver sonreír a alguien que amamos, y esa experiencia común nos conecta, nos humaniza y nos recuerda que en esencia, todos buscamos lo mismo, amor, felicidad y paz. Ahora imaginen el impacto de este deseo en el corazón de Ande. Seguramente escuchar esas palabras de Kerem, esa expresión sincera de su amor, debió haber sido un bálsamo para su alma, un recordatorio de que no estaba sola, de que había alguien que se preocupaba profundamente por ella, que la amaba incondicionalmente y que solo quería verla feliz. El deseo de Kerem, en cierto modo, se convirtió en un abrazo cálido, en una caricia suave, en una fuente de esperanza y fortaleza para Ande. Y estoy seguro de que ese deseo, esa plegaria silenciosa, influyó de manera positiva en su proceso de recuperación, en su camino hacia la felicidad. Esta historia, la historia de Kerem y Ande, no es solo una historia de amor entre dos personas, sino una historia de amor hacia la vida, hacia la humanidad, hacia la belleza de los pequeños detalles. Es una historia que nos recuerda que el amor se manifiesta de muchas maneras, a través de gestos, de palabras, de miradas, de silencios, y que la felicidad no es un destino, sino un camino que debemos recorrer con las personas que amamos. El deseo de Kerem de ver sonreír a Ande nos invita a valorar cada instante, cada sonrisa, cada lágrima, cada emoción, porque todo ello forma parte de la maravillosa aventura de la vida. Esta historia es un recordatorio de que todos somos vulnerables, de que todos necesitamos amor, apoyo y comprensión, y que los pequeños gestos de cariño pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. El deseo de Kerem de ver sonreír a Ande es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor de cambio, una fuente de inspiración y una fuerza transformadora. Y es que cuando amamos de verdad, lo único que queremos es ver felices a las personas que amamos, y somos capaces de hacer cualquier cosa por lograrlo. La historia de Kerem y Ande en este momento tan particular, nos muestra la importancia de la empatía, de la compasión y de la solidaridad. Nos recuerda que todos somos parte de una comunidad global y que debemos apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles. El deseo de Kerem de ver sonreír a Ande se convirtió en un anhelo compartido por muchos, una plegaria colectiva que se elevaba al cielo con la esperanza de ver la sonrisa de Ande iluminar el mundo de nuevo. Y esa conexión, esa unidad, esa empatía, es lo que nos hace humanos, lo que nos permite construir un mundo mejor. Además, esta historia nos enseña a ser agradecidos por las pequeñas cosas, por las sonrisas. Por los abrazos, por las palabras de aliento, por los momentos de alegría compartidos. Nos invita a valorar cada instante como si fuera el último y a vivir la vida con intensidad, con pasión y con amor. El deseo de Kerem de ver sonreír a Ande es un recordatorio de que la felicidad está a nuestro alrededor, en los detalles más sencillos, en los gestos más pequeños, en las personas que amamos.
Esta historia también nos enseña a ser resilientes, a no rendirnos ante las dificultades, a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. El deseo de Kerem de ver sonreír a Ande es un ejemplo de cómo la fe, la esperanza y el amor pueden ser nuestras mayores fortalezas en los momentos de adversidad. Y es que cuando tenemos un motivo para luchar, cuando tenemos una razón para seguir adelante, somos capaces de superar cualquier obstáculo y de alcanzar nuestros sueños. En resumen, la historia de Kerem y Ande y en especial el deseo de Kerem de verla sonreír, es una historia que nos inspira, que nos conmueve, que nos hace reflexionar sobre la importancia del amor, de la felicidad y de la humanidad. Es una historia que nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos necesitamos amor y que todos somos capaces de generar un impacto positivo en la vida de los demás. El deseo de Kerem es un llamado a la acción, una invitación a valorar los pequeños detalles, a expresar nuestros sentimientos, a apoyar a nuestros seres queridos y a vivir la vida con pasión, con amor y con gratitud. Y ahora llegamos al final de este vídeo, al final de esta historia que espero, los haya conmovido tanto como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este momento conmigo, por haber escuchado atentamente esta historia de amor, de esperanza y de humanidad. Espero que las reflexiones que hemos compartido hoy les hayan dejado una huella, que los hayan inspirado a ser más empáticos, más compasivos y más agradecidos. Recuerden que al igual que Kerem deseaba ver sonreír a Ande, nosotros también podemos generar un impacto positivo en la vida de las personas que amamos, con pequeños gestos, con palabras sinceras, con abrazos cálidos y con sonrisas que iluminen sus corazones. En este vídeo hemos explorado el profundo deseo de Kerem de ver a Ande sonreír, un anhelo que resonó con muchos y que nos recuerda el poder de los pequeños gestos de amor y apoyo. Hemos visto cómo la vulnerabilidad humana puede generar una conexión universal y cómo un simple deseo puede convertirse en una fuerza transformadora. Hemos reflexionado sobre la importancia de valorar cada momento, de ser agradecidos y de vivir la vida con pasión y empatía. Y sobre todo hemos aprendido que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier obstáculo y de generar felicidad en nuestro mundo. Una vez más, les doy las gracias por ver este vídeo. Espero de verdad que esta historia haya tocado sus corazones y los haya inspirado a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No olviden que su apoyo es muy importante para este canal. Así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué les pareció la historia, qué les hizo sentir, si alguna vez han tenido un deseo similar, o cualquier otra cosa que quieran compartir. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que les guste y que les inspire. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, a compartirlo con sus amigos y familiares, con esa persona especial que saben que disfrutará de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es el motor de este canal y nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo historias que les llenen el alma. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de sonrisas y de amor.